chicos, de nuevo sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la nueva TVS Ronin 225, que es la nueva propuesta de la compañía india con un estilo retro y scrambler de bajo cilindraje y a un precio accesible y económico, convirtiéndose en la primera motocicleta con un estilo clásico en el portafolio del fabricante TVS, y la cual estará disponible en vitrina en todos los países donde la marca tiene presencia comercial alrededor del mundo. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La nueva TVS Ronin es una motocicleta de fabricación 100% india, desarrollada sobre un motor nuevo y propio de la marca, tomando como base algunas partes y componentes del motor de la TVS Apache 204 válvulas, y es un modelo que llega a cubrir la alta demanda de motocicletas con un estilo retro y clásico en la actualidad en la mayoría de mercados. Igualmente también destacamos que esta nueva motocicleta ha sido lanzada de manera oficial en la India en 3 diferentes versiones de equipamiento, conectividad, colores y precio. Aquí destacamos la versión SS, que es la versión más económica, la versión DS, que es un 5% más costosa, y la versión Premium TD, que es un 14% más costosa que la versión de entrada, siendo esta la versión Premium la única con ABS en ambas ruedas y sistema de conexión Bluetooth tipo Smart Connect. En el apartado mecánico, este modelo destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 225.9 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 20.1 caballos a 7.750 RPM y su fuerza de torque máximo es de 19.9 Nm a 3.750 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por aire con ayuda de un radiador de aceite, idéntico al que vemos en la Apache 200. Cuenta también con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión de 5 velocidades, el diámetro y la carrera del cilindro es de 66 por 66 milímetros, tiene únicamente encendido eléctrico, cuenta con embrague antirrebote, su peso total en orden de marcha es de 159 kilogramos para la versión estándar y 160 kilogramos para la versión premium. Su tanque de almacenamiento de combustible es de 14 litros, su autonomía de consumo promedio es superior a los 31 km por litro o los 120 km por galón, y finalmente su velocidad máxima puede superar los 135 km por hora. En el apartado de diseño, este modelo sobresale por tener un estilo clásico y retro muy de moda en estos momentos, combinado con líneas scrambler y detalles modernos, siendo una moto muy similar al diseño exterior de la Yamaha XSR 155. Al frente sobresale el faro retro de diseño circular y recortado, las luces tipo DRL con el logo de Tesla, la iluminación Full LED en su luz principal y en sus direccionales, el guardabarros pequeño y sencillo, el manubrio alto de una sola pieza y el tablero de instrumentos digital monocromático de diseño circular. En la parte media destaca el tanque de combustible voluminoso, las defensas tubulares, la pechera protegiendo el motor, el chasis de doble cuna tubular en acero, el sillín recto de una sola pieza de estilo scrambler y las tapas exteriores que protegen la electrónica. En la parte trasera tenemos el stop minimalista con bombillo LED, el portaplaca y guardabarro circular, el sistema de escape alargado y el protector externo de la transmisión. En la suspensión tenemos unas barras telescópicas invertidas de 41 milímetros de diámetro, y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en acero, acompañado de un monoshock ajustable en precarga. En los frenos tenemos un disco de 300 milímetros en la parte frontal, con una pinza de doble pistón, y en la parte trasera tenemos un disco de 240 milímetros con una pinza de un solo pistón. Y además esta motocicleta cuenta con sistema de ABS antibloqueo de un solo canal para los modelos de entrada y sistema de doble canal para el modelo Premium TD. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos multipropósito 170 en la parte frontal y 130-70 en la parte trasera. Como distancia mínima al suelo tenemos 181 milímetros y como altura al asiento tenemos 795 milímetros.
Hablando del posible precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este modelo tiene un precio oficial de lanzamiento en su país de origen para la versión de entrada de 149.000 rupias indias, teniendo casi el mismo precio de venta que la nueva Yamaha FZ25, y también es un 8% más costosa que la TBS Apache 200. En este orden de ideas, es muy probable que esta nueva Ronin 225 llegue a la región latina por un precio de venta al público superior a los 14 millones de pesos colombianos, unos 3.450 dólares americanos al cambio actual, unos 3.300.000 pesos chilenos, unos 85.000 pesos mexicanos, unos 17.000 soles peruanos y unos 19.000 reales brasileños. Como siempre, muchachos, es una estimación de precios a la fecha de hoy y sin gastos de matrícula ni seguro. Escriban en los comentarios qué estilo de moto es su favorita: las motos de estilo naked, las motos de estilo deportivo, las motos adventure y viajeras, o las motos con un estilo clásico y scrambler. En materia de competencia, este nuevo modelo destaca por llegar a nutrir la categoría de motos clásicas de entrada y de baja potencia, las cuales poco a poco logran una posición privilegiada en el mercado mundial. Aquí, esta hermosa TBS tiene que competir contra la Benelli Imperiale 400, la nueva Royal Enfield Hunter 350, la hermosa CB 350 RS, la Royal Enfield Meteor 350, la Vogue 300 AC, la Kian Motor NTX 300, la Royal Enfield Scran 411, la poderosa Bajaج Dominar 250, la Husqvarna Sbarpilin 250 o su versión 200, la nueva CF Moto 250 CLX, la Benelli Leoncino 250, la Kiwi 202 y la Honda CB 190 TR. Bueno, parceros, como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.